Bien, Nicolás, estamos en comunicación con Martín Ayerbe de Social 21. Martín, muy buenas tardes, ¿cómo andás? Buenas tardes, ¿cómo andan, muchachos? Bien, bien, bien. Acá estamos disfrutando de esta tarde santafesina. Bueno, Martín, como decía, conveniente la efeméride del compañero Germán, que fue uno de los que, digamos, un poco ahí escuchándote a vos en algunos videos y demás, ¿no? Un poco el compañero Germán fue uno de los protagonistas de lo que vamos a hablar a continuación. Sí, más vale. Germán en su momento fue nuestro candidato a presidente de la Nación, se nos murió y tuvimos que volver a empezar. Pero en Germán se condensaba una concepción política por la cual el Estado empresario argentino era el centro de la actividad económica y la conducción estratégica del proceso económico general del país. Y si bien Germán, junto con Víctor de Llenaro, no pudieron frenar la privatización y destrucción de yacimientos carboníferos fiscales, sí se pudo recuperar la Asociación Trabajadores del Estado, que en esa época estaba en manos de Juan Horvath, un alcahuete de los milicos que fue a la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra a declarar que en la Argentina no había desaparecidos. Y a partir de la recuperación de AT también lo que se da es otro evento muy importante, con otra figura trascendente de la época, que no es tan conocida como lo es Germán, porque en Germán se daba la condensación a partir de su prédica, de su carisma, de su calidad humana y afectiva, era quien encabezaba. Pero a veces hay otros compañeros que no están en primera línea del escenario, pero están trabajando tras bambalinas para que el actor pueda expresar su arte. Uh-huh. Y eso es Ángel Cadelli. Ángel Cadelli es la conducción estratégica del conflicto contra la privatización del astillero Río Santiago en la década del 90. El astillero Río Santiago es el más grande de América Latina, constituye junto con Panazul, AFNE, Astilleros y Fábricas Navales del Estado, y es la fábrica de armas de guerra más importante del país y de la patria grande del Caribe y la América del Sur. Allí se han fabricado buques bajo las normas militares de la OTAN, con el mayor grado de exigencia técnica que se le puede exigir a una industria de alta complejidad como es astillero. No hay nada más complejo por encima del programa Allied Quality Assurance Procedure y las normas military, como tampoco lo hay por encima de las normas de la Asociación Internacional de Energía Atómica, como tampoco lo hay por encima de las normas de cumplimiento de la NASA, de la North American Space Agency. Y Astillero Río Santiago juega en ese altísimo nivel internacional, fabricando componentes nucleares, fabricando armas de guerra, y cuando se les sea requerido también fabricar componentes aeroespaciales, que está en condiciones de hacerlo también. Así es. Y con la victoria contra el proceso de privatización, donde de las 27 empresas que integraban el área de defensa se entrega todo, se entrega Somisa sin pelear, se entrega Altos Hornos Apla, se entrega Sidinox, todas las fábricas militares. Fue catastrófico lo que pasó en los 90. Bueno, con Ángel Cadelli en la conducción del astillero se logró frenar la privatización, y a partir de ese momento el impulso que dio la energía política de esa victoria permitió lanzar la CTA, que empezó como Congreso de los Trabajadores y luego se constituyó como Central de los Trabajadores Argentinos, a partir de la energía política que dio la victoria en Río Santiago, porque se había perdido en toda la línea. En ese momento la conducción de la CGT entregaba a las empresas del Estado junto con Menem, todo el Partido Justicialista y toda la Unión Cívica Radical, y eso fue la década del 90. Algunos la quieren olvidar porque les resulta incómoda su recuerdo, pero nosotros la recordamos bien, y la manera de recordar a Germán es recordar su lucha, que es la misma lucha que hoy nosotros encarnamos con Social 21, que es por la recuperación de las empresas del Estado. Es el patrimonio de todos los argentinos. Así es. Hay una pregunta puntual del astillero que te voy a hacer cuando desarrollemos, pero primero, Martín, comentanos brevemente una reseña acerca de quiénes son Social 21, cómo nacen. Bueno, nosotros venimos de esta historia. Somos de la línea nacional de San Martín, Rosas, Irigoyen y Perón.
que es la verdadera ideología argentina, aquella del Estado empresario, con San Martín creando las fábricas militares en Cuyo, con Rosas nacionalizando la banca y el comercio exterior que estaban en manos de los ingleses, y creando la pequeña y mediana empresa argentina desde el Estado, Irigoyen creando la mayor petrolera, creando la primera petrolera estatal del mundo, no solamente de Argentina o de América Latina, sino del mundo, la primera petrolera estatal del mundo, corriendo por izquierda a Stalin, a Lenin y a Trotsky, de la Unión Soviética, los radicales, bien harían en recordar la obra de Irigoyen para salir de la confusión y el mareo en el cual se encuentran. Y después los peronistas, que sobre las obras de San Martín, sobre la línea política de Rosas y sobre la de Irigoyen, los peronistas continuamos ampliando ese Estado empresario argentino a más de 300 empresas que nos dejó Perón en la década del 70, barriendo todas las áreas estratégicas del país y permitiendo el pleno empleo en dos oportunidades, tanto en la década del 50 como en la década del 70. Y esa línea nacional para nosotros, bueno, continúa con Germán Abdala, continúa con Ángel Cadelli, con la CTA, por supuesto que con la juventud peronista de la década del 70, y en el siglo XXI se expresa en Social 21 como fuerza política que se presenta con lista propia, con proyecto propio a elecciones nacionales, a partir de su nacimiento y hasta que podamos conducir los destinos de la Argentina, si logramos conquistar y enamorar al pueblo argentino con nuestra propuesta. Y por eso presentamos elecciones para poder llevar nuestros planes estratégicos adelante, porque ellos requieren de la acción estratégica de las empresas del Estado. Así que por eso nuestra voluntad es conducir las empresas del Estado de Argentina para alcanzar en un ciclo de gobierno de 4 años de pleno empleo, terminar con los 4 millones de desocupados que tenemos en este momento. Eso significa un esfuerzo de crear 4.000 puestos de trabajo por día durante los 250 días hábiles del año, y eso nos permitiría crear un promedio de 1 millón de puestos de trabajo al año para terminar un ciclo de gobierno y poder decir en la Argentina, en Asamblea Popular, que la Argentina ha eliminado la desocupación, que el pleno empleo hoy es ley y que eso permite la justicia social que deviene de que todo argentino produzca por lo menos lo que se consuma y que se cumpla con la máxima de Eva Perón de que donde hay una necesidad y un derecho, y como todos tenemos la necesidad de trabajar, el trabajo debe ser un derecho. Así es, así es. Martín, soberanía nacional y patria fierrera. Vos venías hablando un poco del Estado empresario. Bueno, por ahí preguntarte que desarrolles la idea de patria fierrera, y después, bueno, un poco irme echándolo con las condiciones actuales para desarrollar un Estado empresario. Por ahí vos hoy hablabas del astillero Río Santiago, entonces un poco yo eso a eso lo relacionado con la necesidad de controlar el mercado exterior, ¿no? Acerca de la flota mercante que tendríamos que tener y el papel del astillero. Sí, el astillero tiene un rol estratégico que es construir la marina mercante, los buques de la marina mercante, que son 118 graneros, 39 petroleros y 14 portacontenedores, según resta el Plan Naval Argentino, que presentamos desde el año 2011 en adelante a los gobiernos nacionales, y lo seguimos haciendo, y están acompañados de 2 proyectos de ley para recuperar el mercado de cargas internacionales, que hoy la Argentina paga $7.000 millones al año por transportar la cosecha y traer las importaciones. Esto se debería estabilizar con la mitad de los fletes en manos extranjeros y la mitad de los fletes en manos nacionales, y así estabilizar la balanza en cero y además hacernos de la facturación de los 3.000 millones. Y con un financiamiento de un impuesto al 2%, con el cual crear el fondeo para alcanzar unos 350 millones de dólares al año, que nos permitirían fabricar aproximadamente 5 buques por año, y en una noria de producción de 35 años llegaríamos a los 171 buques que tenemos calculados en el Plan Naval Argentino. Con eso se crea la herramienta física del ejercicio del comercio exterior. No alcanza con oficinas en Puerto Madero, no alcanza con el colador de la aduana, no alcanza con los puertos en manos extranjeras, no alcanza con la libre navegación de los ríos interiores que está vigente en esta Argentina del siglo XXI de manera oprobiosa contra la memoria propia
contra los hechos de Juan Manuel de Rosas hace 150 años. Bueno, toda esta colonia, toda esta entrega en la cual vivimos en este momento, la manera de salir de esta condición colonial y dependiente de las potencias extranjeras es utilizar al astillero Río Santiago como padre de la industria naval, recrear la industria naval y construir su marina mercante. Eso nos daría a nosotros el poder del manejo del comercio exterior, porque todas las cargas viajan en barco. El 92% de lo que produce la Argentina viaja por buque, y lo que importa también entra por buque en contenedor, con un movimiento aproximado de contenedores de 1.200.000 contenedores al año, que entran principalmente al puerto de Buenos Aires, en segundo término de Dock Sud, y después algo entra en Campana, algo entra en el puerto de Rosario y Santa Fe. Entonces, la patria fierrera para nosotros es el camino a sustituir importaciones y terminar con la mitad de los desocupados que tenemos hoy, porque las importaciones automotrices, si nosotros la vemos en guita, podemos ver que el quebranto de la balanza comercial es de 10.000 millones de dólares de importación, muy parecido a los 7.000, 8.000 millones de dólares que la Argentina paga de flete marítimo. Son cifras muy grandes en dólares. Sí. Pero en realidad, en términos de la navegación, el trabajo que se da por navegar es muy poco. El trabajo fuerte se da en astilleros. Entonces, el trabajo de construir los barcos nos daría 150.000 puestos de trabajo permanentes para toda la vida. Todos los trabajadores de la marina mercante que deben tripular esos más de 160 barcos no son más de 5.000. Entonces estaríamos en 150, 155.000 trabajadores. Pero las importaciones automotrices que destruyen la industria nacional y la pyme argentina, en guita son 10.000 millones, pero en puestos de trabajo son 2 millones de puestos de trabajo. Entonces, para nosotros la sustitución de importaciones, además de no solo el equilibrio de la balanza comercial y la generación de abundantes fuentes de trabajo calificado y bien pago, como es la industria automotriz y la metalmecánica, la sustitución de importaciones es mucho más que un hecho económico de la industria nacional. Para nosotros es la voluntad desplegada de los argentinos al transformar la materia y ese aprendizaje de la ciencia aplicada por el pueblo en la acción diaria del trabajo en cualquier obra, en cualquier fábrica, en cualquier taller de los conurbanos de la patria. Le permite al argentino el diálogo universal, la traducción de tecnologías, el diseño propio, la mejora continua, y al acto creador industrial del argentino lo guía cierta filosofía y cierto arte de acervo nacional. Es autoafirmación al 100%, porque incluso cuando se fabrica bajo licencia, que es muchas veces la manera de empezar para aprender, hay algo en el argentino, como hemos visto en la epopeya de IAME, Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado, y Industrias Kaiser Argentina, y el mago de Altagracia, Orestes Berta, como a partir de modelos y diseños extranjeros, el argentino tiende a argentinizarlo todo. Ese espíritu indomable nos dio 3 premios Nobel de Ciencia. Y nos dio el Pulque, el rastrojero, el Torino, la moto Puma, el tanque argentino mediano, los helicópteros de Sicaré, las turbinas de la bala, el misil Cóndor, los buques mercantes y los buques de guerra de AFNE, locomotoras, centrales nucleares de CONEA, biología, química, física, mecánica. En eso los nuestros, los argentinos, estén reconocidos o no, son campeones del mundo. Bueno, el Torino en la que son las competiciones automovilísticas también, ¿no? Por supuesto, porque nosotros el Torino arranca a fabricarse en el 66 y en apenas 3 años derrotamos a todo el turismo carretera nacional, revolcando por las pistas a Ford, a Chevrolet y a Dodge. Exacto. Tuvieron que mandar los yanquis los norteamericanos de Ford, de Chevrolet, tuvieron que mandar a sus mejores preparadores, a Iskenderian y a Edelbrock, que eran los preparadores de NASCAR, de los autos de altísima velocidad que circulan en el óvalo, a preparar con sus tapas, con sus bielas, con sus árboles de leva, con sus botadores, con sus guías de válvulas, con todo su andamiaje y parafernalia de carrera. Tuvieron que venir de los Estados Unidos a la Argentina porque acá había unos gauchos, unos sudacas, que habían hecho un auto por sí mismos y destruía a los 6 cilindros en línea que eran los buques insignia, las naves insignias norteamericanas.
Así Y a es. partir de ahí, Torino se presenta en el 69, en las 84 horas de Nürburgring, en el infierno verde alemán, y da en menos tiempo más vueltas que todos los otros autos. Y humillamos nuevamente ya no solo a Ford, a Chevrolet, a los norteamericanos, sino que humillamos a Lancia de Francia, Porsche de Alemania, Audi de Alemania, Ferrari y Maserati de Italia, Aston Martin de Inglaterra, Honda y Mitsubishi de Japón. Eso lo hizo la Argentina en apenas 3 años. Un poco cuando vos hablás de la inventiva, esto me parece importante señalarlo, de la inventiva del argentino, un poco me parece que está muy relacionado a lo que es nuestra historia como pueblo, como nación, ¿no? Ese espíritu, incluso ese espíritu misional que ya viene, que lo tenemos heredado de los españoles, ¿no? O sea, un poco ese espíritu misional es lo que le viene a dar lo que nos da un poco este carácter de invención. Me parece ya tenemos ese ADN y eso es bueno señalarlo, y lo señalo aparte, porque bueno, un poco hablando del Social 21, aparte de estas políticas que estamos hablando y que ustedes buscan desarrollar, también ustedes tienen las cátedras bárbaras y algunos talleres de filosofía, ¿no? O sea, un poco que no quede, como te escuché declarar por ahí, que no quede todo solamente apuntado en lo material, sino que también pongamos el foco en lo espiritual, ¿no? Sí, por supuesto, porque el plano material es un plano importante en la vida y nosotros, el plan de pleno empleo que tenemos construido para poner en marcha la Argentina desde las empresas del Estado, tiene como objetivo sacar al argentino de la humillación material a la cual es sometido por orden de las embajadas extranjeras. Porque en el país de los alimentos, no puede haber hambre. Es como que faltara arena para la construcción en el desierto del Sahara, o que faltara hielo en Alaska para los esquimales. Es ridículo. Bueno, el hambre en la Argentina es inducido por las embajadas extranjeras, porque el alimento argentino no está en manos de los argentinos, está en manos de las multinacionales de comercio exterior, Cargill, Continental, Dreyfus, Archer Daniels Midland, Bunge, etc. Entonces necesitamos que en el país de los alimentos no haya hambre. Por eso hay que nacionalizar el comercio exterior. En un país que está todo por hacerse, no puede ser que no haya trabajo. Así en un país es. subpoblado, tampoco puede ser que el argentino no tenga su casita, su vivienda. Que no haya planes de vivienda que cubran esa subpoblación. Bueno, también organizar, digamos, cómo está configurado el país, ¿no? O sea, que es una tarea vasta, pero, digamos, también hay una realidad que tenemos todo el centro muy poblado, ¿no? Y tenemos la Patagonia ahí, ¿no? Que es todo un tema. Bueno, la Patagonia nosotros la vamos a repoblar con el proyecto ELMA 21, con una nueva traza ferroviaria que en otra oportunidad, si querés, podemos desarrollarla. ¿Con el proyecto, perdón? Para ELMA 21, la empresa de líneas multimodales argentinas para el siglo XXI, pero que quizás convenga desarrollarlo más ampliamente otro día. Y para no irme del tema espiritual, esta humillación del argentino que no tiene trabajo, que no tiene vivienda y que no tiene alimento, no es producto de que falta producción en el país, o faltan materiales para la construcción, o no hay nada para hacer. No, es inducido, es para matar la libertad del argentino. Entonces, gente con muy poca imaginación cree que todo esto que nosotros planteamos es terriblemente difícil y que es una utopía. Bueno, lo que nosotros creemos que es una utopía es lo que los políticos profesionales manifiestan, de que de mano de la inversión extranjera directa la Argentina se va a desarrollar. Eso sí es una verdadera utopía. Creer que de la mano de los Estados Unidos de Norteamérica la Argentina se va a desarrollar, eso es otra utopía. Sí, es una mentira, es una mentira más que una utopía, aparte. Bueno, pero es una utopía, ¿no? Es una utopía de derecha, pero utopía al fin, porque creer que el Pentágono norteamericano y su Departamento de Estado nos van a ayudar a liberarnos es ser o muy forro o muy traidor, cuando son los autores materiales e intelectuales de la desaparición de 30.000 argentinos de la dictadura militar. Así es. Y en el caso de las multinacionales del comercio exterior, creer que la presencia de Cargill, de Monsanto y de Continental no va a alimentar a los argentinos, bueno, también es otra utopía de derecha, compartida por todo el arco político, tanto liberal como keynesiano. Ahora, hay personas a quienes las dificultades iniciales se le tornan graves en exceso. Esas personas se atascan y ya no encuentran salida alguna, se quedan con los brazos caídos, abandonan la lucha. Lo vemos en las calles todos los días.
Pero semejante resignación es de lo más triste que pueda darse. Por eso estamos planteando uncir los caballos de las ideas de firme voluntad para llevar la lucha a su término, con quienes nunca descansan y con quienes con el corazón y la sangre piensan en lograr lo imposible, porque son aquellos que triunfan, y el motor que moviliza eso es el corazón del argentino, no es la cabeza ni el cuerpo, es el alma del argentino. Y eso requiere, para tallar el alma de una mujer y un hombre nuevo, necesitamos que ciencia, arte y filosofía retornen unidas a su lugar de origen, que es el propio ser humano, y que no estén subdivididas como hace la academia y los especialistas, de dividir la ciencia, de dividir el arte, de dividir la filosofía en compartimentos estancos, sin contacto entre sí, para que sean solo usufructo de los especialistas. A la mierda con los especialistas, y si hace falta con la academia también, porque lo que produce no nos sirve para liberarnos. Entonces, la filosofía de la academia es la repetición acrítica de verdades escritas en otros lugares del mundo, y no hay una acción filosófica y doctrinaria propia cuando la Argentina sí tiene un pensamiento filosófico propio, que quizás no se expresa en la filosofía claramente, porque en ciencia tenemos 3 premios Nobel, como ya mencioné, de altísimo nivel, y el desarrollo argentino es reconocido en el mundo. En arte también andamos muy bien. Carlos Gardel, Nelly Omar, Pichuco Troilo. Una efeméride que sigue después es la de nacimiento de Ricardo Carpani, por ejemplo, el 11 de febrero. Solari, Carpani, todos los plásticos argentinos, Lola Mora, tenemos una calidad extraordinaria en el arte. Ahora, la filosofía está haciendo falta, porque la filosofía argentina en realidad se contrabandea a través del arte, y principalmente a través de la milonga surera y del tango, porque ahí encuentra su lugar donde poder desplegarse, porque si no, es castigada por la propia academia, que la acusa de pobre o de falsa, porque está entretenida con cualquier pelotudez de la escuela de Frankfurt, o cuanta novedad aparezca en Europa o en Estados Unidos, o ahora que está de moda un coreano del sur, que nos viene a explicar a los argentinos cómo es la frustración y el autocontrol en el proceso de trabajo. Una sociedad de altísima producción y pleno empleo como Corea del Sur no va a venir a explicar el tipo cómo vivimos acá en Argentina, donde tenemos 4 millones de desocupados. Hay que ser boludo. Sí, una cosa de loco, una cosa de loco. Y también hay, a ver, algunas cuestiones que por ahí se pueden perder, ¿no? Esto de las universidades, yo por ahí la vez pasada discutía con un amigo diciéndole, leen muchos franceses, pero leyeron alguna vez Jaureche, desarrollaron algún autor argentino, siendo que por ahí ni siquiera se sabe el contexto, esto de Boedo contra la Recoleta, eso uno lo ve en el tango, lo ve en la literatura. Porque son tontos que subestiman lo propio, son los tarados de la autodenigración nacional, esa clase de imbéciles son los que celebran la autodenigración nacional, y encima lo hacen cada vez con menos talento, porque cuando estaba Jorge Luis Borges vivo, su gorilismo por lo menos tenía cierta elegancia y hasta cierta gracia, cuando él decía, bueno, la Argentina es un país de Sudamérica habitado por italianos que creen que son ingleses, o cuando manifestaba los cristianos, que los que somos cristianos pertenecemos a una secta de judíos disidentes administrada por italianos con sede en Roma. Bueno, cierta gracia y cierto humor tiene, hay sardonismo en eso, hay cierta inteligencia. Ahora, la estupidez denigratoria de lo nacional actual es berreta, es malísima, porque todo se le nota un plástico yanqui berreta. Cuando nosotros miramos a los grandes filósofos argentinos, que podríamos empezar por Homero Mansi, ¿no? Uh-huh. Por el autor de Malena, por el autor de, por ejemplo, Che Bandoneón. Cuando Homero Mansi explica la separación del ser de la conciencia, lo hace de manera brillante, y lo hace antes de que lo haga Jean-Paul Sartre, el filósofo francés, que le llevó 500 páginas, explicaré. Hace mucho tiempo atrás, allá en 1930 y pico, Heidegger, el gran maestro alemán del existencialismo, dice que estamos hechos de
tiempo, que no tenemos una esencia de los seres humanos, no hay algo que nos defina a priori, sino de que en realidad lo que ocurre es que nosotros tenemos una vida que a medida que vayamos transcurriéndola y tomando decisiones, esas decisiones que tomamos van a ser lo que definen la persona que somos. Si no somos cobardes o si somos valientes, si somos traidores o somos leales, si somos buenos o somos malos. Pero solo la muerte pone un punto final y define para siempre quién fue esa persona, y no antes de la muerte. Porque la existencia es lo que construye la esencia del ser humano, porque no tiene una esencia predefinida, no es como un árbol o un animal que funcionan como si fueran un aparato, que andan y aguantan hasta que mueren y se apagan. Entonces esa condición existencial es profundamente especial en la especie humana y la hace sufrir de cierta angustia por lo que va a venir, por el futuro, por el porvenir. Bueno, al mismo tiempo, luego de que El ser y el tiempo del alemán es leído por el francés Sartre y escribe El ser y la nada, el francés explica, bueno, que en realidad entre el ser y la conciencia del ser lo que hay en el medio es la nada, porque la conciencia no está siempre presente. Cuando el ser humano en el piloto automático no tiene a la conciencia como un espejo de su propia vida, pero hay determinados momentos de la vida en donde la conciencia se hace presente y es un espejo al cual el propio ser humano no puede engañar ni mentir, y le refleja tal cual es la persona que es. Así es. Martín. Entonces manifiesta que cuando aparece esa conciencia del ser, lo que hay en el medio es una distancia infinitesimal donde habita la nada, y que esa nada es la fuente de la angustia existencial y que es ese gran misterio de la humanidad. Bueno, esto lo había el refutador argentino de leyendas, le había establecido mucho tiempo antes, explicando la inexistencia del tiempo, y Homero Mansi, de manera brillante y en apenas una estrofa de un tango, dice: esas ganas tremendas de llorar, que a veces nos inundan sin razón, y el trago de licor que obliga a recordar si el alma está en Orsay, che bandoneón. Valiéndose de la metáfora de la posición adelantada del fútbol, explica la separación del ser y la conciencia. Así es. Y además de brillante, tiene una belleza que es difícil de encontrar, tanto en Heidegger como en Sartre. Y esa forma de filosofar de los argentinos, que uno no termina de saber en dónde termina la frontera de la filosofía y dónde comienza la frontera del arte, a los pobres nos importa un carajo. Porque en el aquel de nuestra propia vida tenemos la necesidad de agarrar todo lo que tenemos y usar todo lo que tenemos, porque no tenemos muchas cosas. Entonces nos tenemos que valer de estos elementos que son sagrados para la vida humana. Y si son arte o son filosofía, nos importa un carajo su diferencia, porque nos enseñan a vivir, nos ayudan a pensar y nos hacen mejores personas. Terminamos teniendo un rico bloque de filosofía, sobre todo. Martín, quiero que tengamos una segunda parte porque ya se nos termina el bloque y vamos a desarrollar lo que es el ELMA 21 y algunas preguntitas respecto a los equipos técnicos de ustedes, un poco siguiendo con esto de la patria fierrera, ¿te parece? Me parece muy bien. Dale, Martín, muchísimas gracias y te mando un abrazo grande. Un fuerte abrazo para todos, muchas gracias. Chao, chao.